Bienvenidos a este espacio de información sobre inmigración en los Estados Unidos con los abogados Alejandro Vázquez Sánchez y Luis Negrón. Hoy estaremos hablando sobre las peticiones familiares, la I-220A, el asilo, residencia permanente, el TPS y las deportaciones. Abogado, la primera pregunta sería, ¿en qué consiste este aumento de las tarifas para el procesamiento del asilo, la residencia permanente y el TPS? Sí, hubo un aumento significativo en las tarifas a partir del junio 22 del 2025. Comenzaron a regir estas nuevas tarifas que se están imponiendo en distintos procesos migratorios. Entre ellos, por ejemplo, los casos de asilo, que anteriormente cuando se presentaba el caso inicial de asilo, pues era gratis, no tenía que pagar ningún tipo de tarifa. Ahora el gobierno va a exigir una tarifa en los casos iniciales de asilo de $100. También en los casos, por ejemplo, de las personas que estén presentando el TPS inicialmente, anteriormente pues se les cobraba un fee de $50, ahora aumentó a $500 para hacer un proceso inicial de TPS. En cuanto a las residencias, pues hemos visto un aumento, unas tarifas adicionales sustanciales. Por ejemplo, las personas que estén en corte, que vayan a presentar su residencia, pues tienen que pagar los $1,440 que pagaban anteriormente. En adición a eso, van a tener que pagar $1,500 si están en un proceso de corte. Estamos hablando de $2,940 y eso es por persona. Estamos hablando de un aumento significativo en los procesos. También ha habido cambios en cuanto a los permisos de trabajo. Las personas que estén presentando o vayan a aplicar para un permiso de trabajo inicial por asilo, anteriormente pues no se le cobraba nada si era la primera vez que estaban pidiendo un permiso de trabajo. Ahora se les va a cobrar $550 por el primer permiso inicial. Entonces, luego de eso, en cada procedimiento que vayan a renovar su permiso de trabajo por asilo, pues le cobrarían una tarifa adicional de $275. Y así hemos visto a través de todos los distintos procesos, lo recomendable si una persona va a comenzar un proceso, debe primero chequear y verificar las tarifas, porque ha habido cambios sustanciales en distintos procesos para que no le vayan a rechazar esas aplicaciones. Los inmigrantes indocumentados ya no podrán solicitar libertad bajo fianza para defender sus casos de asilo. Sí, es correcto. Hubo un memorando que salió del director de ICE, Todd M. Lyons, en el cual están dando una interpretación restrictiva a las personas que hayan entrado por frontera ilegalmente, que se consideren como que están aplicando para admisión a los Estados Unidos. Esto lo vemos, también se había dicho en el caso de Matter of Q. Lee, en el cual se había dado una interpretación que las personas que entraban por frontera y eran procesados bajo la ley de inmigración, la sección 235, pues esas personas no tenían derecho a fianza y que si eran liberadas, la única forma de ser liberadas era mediante un parol. ¿Ok? Entonces, ahora con este nuevo memorando, a partir del 8 de julio del 2025, pues se le está dando esa nueva interpretación más restrictiva, lo cual significa que las personas que hayan entrado inicialmente y se les haya procesado bajo esa sección de la ley, la 235, pues esas personas, ICE puede detenerlas y esas personas permanecerían detenidas durante todo su proceso de asilo hasta finalizar, ya sea en corte, sus procesos migratorios. Esto es un cambio significativo y ya hemos visto en muchas cortes que se está implementando eso. Entonces, las personas antes tenían un derecho automático a pedir que un juez de inmigración le podía revisar sus casos para determinar si calificaban o no calificaban para una fianza. Pero en este caso se está interpretando la ley de una forma mucho más restrictiva, lo cual impide que las personas tengan acceso a un derecho de fianza y en los casos en que se le vaya a permitir a la persona salir, pues sería el único mecanismo sería por un parol. Abogado, ¿los residentes permanentes con antecedentes penales pudieran comenzar a ser deportados? Sí, es correcto. Ahora, igual las personas que sean residentes legales permanentes,
aunque tengan muchos años en el país, residiendo aquí en Estados Unidos, si tienen ciertos tipos de delitos, pues esas personas podrían estar en peligro de que se les procese y se les lleve los ponga en un proceso de deportación para quitarle la residencia. Como por ejemplo, en los casos que la persona haya cometido delitos de fraude, asesinato, y hay otros delitos que se consideran delitos contra la moral, pues puede ser que esos delitos le afecten significativamente a esa persona, y si en los casos que las personas viajen fuera del país, al volver a reingresar, eso es un punto en el cual sus expedientes, los agentes de inmigración y de aduana, pues verifican su expediente para ver si usted tiene algún tipo de delito, y si cae dentro de alguno de esos delitos que son considerados que deben llevar una detención mandatoria, los pueden detener, los pueden poner en un proceso de deportación para removerle su residencia. Así que mucha alerta a eso. Eso lo estamos viendo diariamente, personas que nos llaman a la oficina y nos están diciendo que tenían un delito menor, que ellos consideraban que era un delito menor. Sin embargo, cuando salen, viajan fuera de Estados Unidos, viajes internacionales, cuando regresan son detenidos en el aeropuerto y puestos en un proceso de deportación. ¿Qué se sabe ahora mismo de la demanda para bloquear la revocación del TPS a los venezolanos? Sí, sabemos que hubo un proceso en el cual el juez Chen en California había emitido una orden en el cual paralizaba el proceso que la administración Trump quería eliminar al TPS de Venezuela. Entonces, la administración Trump llevó un proceso en el cual fueron al Tribunal Supremo, y entonces el Tribunal Supremo lo que dictó fue que debían eliminar esa restricción y podían continuar con el proceso de eliminación de los TPS, pero una parte muy importante de la decisión del Tribunal Supremo dice que está sujeto también a que se determine la demanda que se llevó en el Tribunal Apelativo del Noveno Circuito en Pasadena, California. Hay una demanda como parte de este proceso, acudieron al Tribunal Apelativo de esa decisión. Entonces, el Tribunal Supremo, pues lo que dice es que hay que esperar a la decisión del Tribunal del Noveno Circuito, a que ellos decidan finalmente cuál va a ser la decisión de ellos en cuanto a si se va a eliminar o no se va a eliminar totalmente el TPS de Venezuela. O sea que, y de hecho creo que en el día de hoy se iba a hablar sobre ese tema, estaban viendo a ver si ya llegaban a una determinación final en cuanto a la interpretación que le van a dar a esa decisión de eliminar finalmente el TPS de Venezuela o no. ¿Se puede pedir que tu corte de asilo sea por internet para no correr el riesgo de ser detenido? Ok, eso va a depender de cada juez, porque hay jueces que, por ejemplo, son asignados solamente para llevar a cabo sus audiencias por internet. Entonces, en esos casos, pues no es necesario que la persona pida una audiencia vía internet, porque ya son jueces que están asignados solamente para ese tipo de casos. Ahora, hay otros jueces que es un requisito que se haga una moción pidiendo que se vea a través de cámara o internet, o en este caso se dice por vía Webex. Entonces cada juez tiene sus reglas. Hay jueces que permiten que las audiencias se vean ambos, tanto el abogado como el cliente puede estar en la oficina del abogado y lo pueden ver por cámara. Hay otros jueces que requieren que el cliente comparezca personalmente a la corte, pero autorizan que el abogado pueda comparecer por cámara. O sea que eso es de caso a caso y tienen que ver exactamente cómo es que el juez maneja su calendario y si permite que se vean las audiencias por cámara o no. ¿Cuánto puede demorar la aprobación del perdón consular de la petición familiar? Ok, si está hablando del perdón I-601A, que es por la entrada y la presencia ilegal, actualmente esos perdones están demorando más o menos un estimado de 36 a 39 meses que se han adjudicado. Puede ser un poco más o un poco menos del tiempo, pero más o menos en el averaje ese es el tiempo que están tardando en la adjudicación de esos casos. ¿Las personas que pidan salida voluntaria tienen algún riesgo de que los detengan? Eh, sí podrían detenerlo, habría que ver exactamente bajo qué disposición es que están pidiendo la salida voluntaria, pero normalmente no son detenidos, pero habría que verlo de caso a caso. Si una persona tiene que hacer el perdón por entrada ilegal de la petición familiar,
¿Tendría que hacer también otro proceso de perdón por haber traído a un hijo por la frontera? Ok, eso lo estamos viendo en algunos casos cuando la persona inicialmente ingresaron al país que vienen con sus familiares. Hemos visto casos en cuando ellos solicitan el permiso o sea, el perdón de la entrada y la estadía ilegal, el I-601A, una vez salen para el proceso consular, cuando van allá a la entrevista del proceso consular, le quieren imponer otra restricción y le están exigiendo que presenten un perdón por haber ingresado a sus hijos ilegalmente. Eso lo hemos visto en varios casos, pero sí es posible. No pueden hacer ese perdón desde acá de Estados Unidos, sino eso sería una vez salen al proceso consular, el cónsul va a determinar si es necesario que ellos pidan ese perdón o no. Si una persona fue deportada, ¿puede aplicar a una visa H-2B o necesita hacer un perdón? Ok, en esa pregunta necesitaría un poco más de información para determinar cómo esa persona fue deportada, cuánto tiempo lleva deportada, para poder contestar la pregunta correctamente. La madre de una hija mayor de edad que tiene I-220A sin corte le puede hacer una petición familiar, aunque la hija ya haya aplicado a la residencia y tenga este proceso pendiente. Sí, le puede hacer la petición familiar. No necesariamente va a haber conflicto entre un proceso y el otro. Puede hacer la petición I-130, la madre pidiendo a su hija. ¿Qué deben hacer las personas con I-220A sin corte que presentaron solicitudes de residencia, pero no les han dado una respuesta en más de 2 años? Ok, yo le diría a esas personas que tengan paciencia y que esperen un poco más porque está fuera del término de procesamiento. Esos casos normalmente pueden tardar hasta 36 meses, a veces hasta más tiempo. Y entonces en esos casos, pues lo más aconsejable sería esperar. Una petición familiar que lleva más de 6 años de haber sido presentada sigue siendo válida si la persona entra a los Estados Unidos con I-220A con la petición todavía pendiente. Sí, sigue siendo válida, lo único que entonces en su momento tendrían que informar a inmigración de que esa persona está dentro de los Estados Unidos. Para hacer una petición familiar hay que ser ciudadano. ¿A qué tipo de familiares pudiera pedir la petición un residente? Eh, bueno, no es necesario que un peticionario sea ciudadano, puede ser residente y entonces una persona residente puede hacer una petición familiar pidiendo ya sea a sus cónyuges o a hijos mayores o menores de edad que sean solteros. Pero no es absolutamente necesario que la persona sea ciudadano para hacer una petición familiar. Muchas gracias por haber contestado todas nuestras preguntas, abogado, en el día de hoy. Muchas gracias y que pasen buenas tardes.